Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los que pueden escuchar este devocional. Te pedimos que puedas compartir todo este material porque es palabra de Dios hablando en nuestras vidas, y hoy vamos a ver algo que va a afirmar muchas cosas en nosotros, va a afirmar nuestra identidad, y quiero llevarte a 2 de Timoteo 1, versículo 1 y 2, que dice: estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Y en este versículo la labor de Pablo en la vida de Timoteo ha sido muy importante y muy profunda, porque se considera un padre espiritual para él. Y le dirige una carta en la que busca afirmar en su hijo la provisión divina que es el Espíritu de Dios en su propia vida. Y esto lo vas a poder observar en el resto del capítulo si sigues leyendo, pero me gustaría que pudiésemos tomar esta enseñanza de Pablo como un padre espiritual, porque él quería que su hijo, junto con todos nosotros, llegásemos a entender que absolutamente todo en nosotros, tanto nuestra vida eterna como nuestro diario vivir, va a depender del Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Y esto es vivir en el gobierno del Espíritu Santo. Pablo reitera en el versículo 7 que el gobierno interno de Cristo en nosotros es en nuestro espíritu, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es un versículo que seguramente lo conocemos muy bien. Y recordemos que cuando la Escritura nos habla del Espíritu de Dios, nos habla del Espíritu eterno, nos habla del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. No es que sean muchos espíritus distintos. Recordemos que Dios tiene un solo espíritu y es uno solo. Y Pablo quiere afirmar en su hijo espiritual la realidad de su estilo de vida. Quiere afirmar que Dios nos ha dado un espíritu y su mente, y basado en ese espíritu nosotros podemos tener vida también. Solo por ese espíritu se puede definir nuestro vivir en nuestra vida, sea de bendición o de maldición, sea de paz o de temor, de valentía o de cobardía, una vida llena de misericordia. Y qué maravilloso es que un padre afirme esto en sus hijos, porque si no es por ese espíritu, entonces no tenemos vida ni bendición, tampoco tendríamos vida en él, ni tampoco tendríamos cómo vivir para él. La idea central del mensaje de Pablo a Timoteo es que no se trata de nosotros mismos, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestras ideas, conceptos, inteligencia, fuerza, sagacidad, sino realmente recordar que todo en este camino es nuevo, es vivo y es del Espíritu Santo, es de Dios absolutamente. El apóstol quería dejar en claro a su hijo Timoteo las palabras del Señor grabadas por el profeta Zacarías, que dijo que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y también sus propias palabras en Hechos, cuando establece que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Quiere decir Pablo que Timoteo, que tú y yo, quiere que entendamos que sin Cristo no vivimos, no somos, no nos movemos. Cuando nuestra vida está en el Espíritu es más fácil entender la realidad de estas cosas, es más fácil ser valientes, es más fácil ser más que vencedores, es más fácil ser bendecidos y llegar a cumplir el propósito de Dios en nosotros, pero también es más fácil reconocer nuestra necesidad de tener el Espíritu de Dios en nosotros, porque sin Él no somos simplemente nada. Y yo creo firmemente que Dios está hablando a esta generación como un Pablo a Timoteo. Él anhela una identidad correcta a una juventud que se temoriza y se aleja de Dios cada vez. Y una cosa es decir fácilmente: estoy en Cristo, amo a Cristo. Y otra cosa es tener la experiencia de la vida, de la justicia y de la naturaleza en Cristo, obrando en nosotros por nuestro estilo de vida. Sin duda, Dios está formando vidas genuinas que marquen la diferencia. Solo debemos cuidar cada día que nuestra identidad esté afirmada y que nada la mueva. Conclusiones. Muchos ministros y siervos de Dios pierden su rumbo al no tener una identidad firme en la verdad. Por eso la presencia de unos Pablos en nuestras vidas siempre serán de vital importancia, que nos recuerden todas las cosas que hemos estado hablando en estos minutos. Personas que nos fijen un camino, que nos enseñen y que sobre todo
nos afirmen al llamado que ha sido vertido en nuestras vidas. Después de todo, nada en nosotros tendría rumbo si Cristo no está en nuestros corazones. Todo es por Él y todo es para Él también. Reflexión: la voz de Pablo como un padre siempre fue importante en la vida de Timoteo. ¿Qué voz o qué voces dejas que dirijan tu vida? Toda nuestra vida depende del Espíritu, es decir, debemos llevar una vida sujeta al reino de Dios. ¿Vives conforme a la voluntad de Dios? ¿Tu vida y ministerio está enfocado en el reino de Dios? Creo que el verdadero secreto de nuestra identidad es reconocer que siempre dependemos de Dios. Todo es por Él y todo es para Él. ¿Crees que todo lo que has conseguido hasta ahora ha sido por la mano de Dios o simplemente confías en tus propias fuerzas? Creo que son cosas que a veces nos atraen nuevamente a la tierra. A veces nos volamos mucho y estamos en las nubes, dijeran por ahí, pero Pablo, un Pablo en nuestras vidas siempre nos va a traer a tierra, nos va a afirmar, nos va a decir quiénes somos, para qué fuimos hechos. No va a dejar que tengamos ideas erróneas, pensamientos erróneos, formas de hacer erróneas, sino que nos va a decir: hey, recuerda que en ti hay un espíritu que ha sido puesto por Dios. Recuerda que en ti hay una identidad puesta por Dios y nada puede ser posible si no está Dios en tu vida. Recuerda que vivimos para Él. Recuerda que todo es por Él, que no es con tus fuerzas, no es con un ejército, sino es con la fuerza de su poder. Yo te animo y deseo que en tu vida haya un crecimiento, porque va a haber una voz tan sabia, una voz dirigida por la voluntad del Espíritu Santo, que pueda guiar tu barco cada día hasta que puedas llegar a tu tierra prometida. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.